Devocionales XYZ. Bendición llegando a toda ubicación. El tema de hoy, reconociendo mi condición. Esto como parte de la serie Arrepentimiento. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo permanecer bajo la influencia y en una relación constante con nuestro Padre Celestial? Primero que nada decirles, hijos de Dios, que los verdaderos cristianos no depositan su confianza en sus capacidades, ni en su conocimiento, ni mucho menos en sus experiencias de vida, sino que constantemente están aprendiendo y renovando su ser, dejándose influenciar por el Espíritu Santo de Dios, para que su vida cambie, su forma de pensar cambie y su forma de vivir. Pero ¿cómo permanecer bajo la influencia de Dios? ¿Cómo permanecer en esta relación constante con Dios? Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. En este capítulo, si usted lee todo el capítulo 5 de Lucas, el Señor Jesús es invitado a una cena especial en la casa de Mateo. Este había sido recién reclutado, había sido traído al grupo de los discípulos. Esto está en el versículo 29. Dice así: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. En esta comida se presentaron diferentes personas, pero todos tenían algo en común. Eran rechazados por la sociedad, eran rechazados por su propio pueblo, por considerarlos desleales y traicioneros. Ellos los veían como pecadores, sobre todo los fariseos los veían así, como pecadores. Sin embargo, el Señor Jesús se sentó con ellos a la mesa, se sentó con esos pecadores y dijo que no necesita, que la gente que viene a Él es porque necesita, porque está enfermo, porque necesita ser sano. Debemos reconocernos nosotros mismos como pecadores al lado del Señor Jesús. Nunca deje de acudir a la presencia de Dios para buscar sanidad y restauración. Dios debe hacer nuestras vidas, debe rehacer nuestras vidas cada día. No nos conformemos con lo que ya somos, no nos conformemos con lo que hemos alcanzado, ni con lo que creemos ser. Reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de Dios hasta el último respiro de nuestras vidas, hasta el último día, siempre con una actitud de arrepentimiento. Pero ¿por qué debo arrepentirme si ya Cristo murió por mis pecados? Podrían decir algunos. Nuestra naturaleza humana tiende siempre a alejarse de Dios. Nosotros estamos hechos de un componente de carne. Nosotros somos seres humanos y somos fallidos. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Siempre hay una lucha interna, hay una lucha en nuestro ser. Y aunque nuestros pecados fueron perdonados por el Señor Jesucristo, no estamos exentos de experimentar las consecuencias del pecado. El pecado es un obstáculo, una barrera que nunca va a permitir que nosotros estemos en una relación o estemos bajo la influencia de Dios. El pecado no quiere que usted esté bien con Dios. Vamos a leer Isaías 59:2. Busquemos Isaías
59, capítulo 2, versículo 2, perdón. Isaías 59, versículo 2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las maldades, el pecado, es una barrera que no nos deja acercar o estar en comunión con Dios. Aunque hayamos ya sido reconciliados con el Creador por medio de la sangre de Cristo, esto no garantiza que mantengamos una relación con el Padre Celestial. El que yo viva en la misma casa con alguien o que conviva con él, esto no quiere decir que tenga una amistad con esa persona. Esto nos sirve de ejemplo para este tema. No hay un día en que yo no peque. Pero no solamente no hay un día en que yo no peque, también no hay un día en que mi esposa, en que mis hijos, en que mis seres queridos no pequen. Por eso debemos pedir por nosotros e interceder por los que nos rodean. Vamos a buscar Santiago capítulo 5 versículo 16. Busquemos en la palabra de Dios Santiago capítulo 5, versículo 16. Buscar aquí Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: si confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. En otra versión dice: confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Por eso, en un acto personal, debemos reconocer que pecamos contra Dios. Debemos reconocer que somos pecadores. Desafortunadamente, muchos cristianos viven ocupados señalando el pecado en los demás, diciendo aquel o este es pecador. ¿Por qué vendría a él ese mal? ¿Qué pecado cometería? ¿O qué haría mal? ¿O se lo merece? Muchos cristianos se la pasan señalando y juzgando, pero no ven realmente su vida y no ven el pecado que moran en ellos. No se dedican realmente a un arrepentimiento genuino delante de Dios. Sobre todo muchos líderes, hay líderes espirituales, pastores, que viven en el activismo congregacional, queriendo corregir sus actitudes o corregir actitudes en los demás, pero sin arrepentimiento, acomodando todo a su manera para arreglar las situaciones que se presentan y quedar bien ellos. Eso pasa en los líderes espirituales, pero nada va a suceder, nada bueno va a suceder si no hay arrepentimiento genuino en la persona. Si la persona no tiene tiempos de arrepentimiento, de arrodillarse delante de Dios humillado, constricto, no va a pasar nada. No puede venir nada bueno si nosotros no estamos delante de Dios en una actitud de arrepentimiento constante. Vamos a leer Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13 dice así: Proverbios 28, busquemos en la palabra de Dios, versículo 13. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
En otra versión más actual dice: quien esconde su pecado jamás prospera, jamás le va bien. Quien lo confiesa recibe el perdón. Recibe el perdón. ¿Sí? Entonces, ¿queremos que nos vaya bien? Debemos estar en una actitud de arrepentimiento constante. Muy bien, hijos de Dios, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad con el favor de Dios. Chao, chao. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en Noti Devocionales. Entra y síguenos en redes sociales porque somos bendición llegando a toda ubicación.